visitando desde Argentina. Él es especialista en cardiología, angiografía y hemodinamia de la Universidad de Buenos Aires y es actualmente el jefe de cardiología intervencionista y terapéutica cardiovascular en el Centro de Alta Complejidad Cardiovascular. El doctor De Luca nos va a hablar sobre TAVI en riesgo alto, intermedio y bajo. Buen día, ese soy yo. Ya me presentaron, les agradezco mucho la invitación y me voy a tomar un minuto, no sé si se llega a ver bien, para agradecer la invitación. La portada del libro que está allí es La Crónica del Ángel Gris, un libro de hace veintitantos años, escrito por Alejandro Dolina, en donde un personaje, Manuel Manders, pelea, discute en un barrio de la ciudad de Buenos Aires entre los refutadores de leyendas y los hombres sensibles. Yo creo que los médicos somos hombres sensibles y por lo tanto, coincidiendo con Manuel Manders, siempre prefiero trabajar entre amigos, que es lo que me sucede cada vez que vengo a la ciudad de Quito y al Ecuador, donde la verdad soy siempre muy bien tratado. Jugar al fútbol con los amigos el sábado por la tarde, y para eso Manuel Manders tenía una fórmula que dice lo que está escrito allí: siempre es mejor cuando uno juega con sus amigos, ellos siempre van a ser generosos, lo van a ayudar, lo van a comprender, lo van a alentar y lo van a perdonar. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible, y si no lo es, siempre es más fácil compartir la derrota con los amigos que la victoria con extraños o indeseables. Eso es lo que nos pasa cuando trabajamos en equipo. El doctor Fierro nombraba recién el equipo de trabajo. Cuando uno trabaja con amigos, le vaya bien, es fantástico. Cuando le va mal, siempre es mejor estar entre amigos para discutir esa situación que estar con gente desconocida o extraña. Dicho esto y habiendo agradecido, continuamos. En la imagen de arriba a la derecha está el equipo de trabajo del hospital donde yo desarrollo mi profesión, entre ellos Juan Carlos Caigor, que fue miembro de nuestro equipo de trabajo durante 3 años, hizo allí su residencia de cardiología intervencionista. Los de azul somos cardiólogos intervencionistas, los de blanco son cirujanos cardiovasculares que participan de nuestra práctica cotidianamente. En la imagen de abajo, que yo desde acá la veo poco, no sé si ustedes la ven, es una imagen de este mismo salón, probablemente del año 2000. En ese momento el presidente del núcleo Pichincha era Santiago García Egues, y desde esa época yo tengo la suerte de poder venir a compartir mi experiencia acá. Espero que no necesitemos los rociadores para que ustedes estén despiertos al final de esta charla, pero tengan cuidado porque tengo el control en mi mano, así que si se mojan es porque he visto a alguno que está dormido. Hay situaciones para mí dentro del tratamiento endovascular de la válvula aórtica que están resueltas, que tienen poca discusión en este momento. Entre las que están resueltas, que son indicaciones establecidas, son los pacientes que tienen riesgos imposibles de llevar adelante y pacientes con altos riesgos quirúrgicos. No hay discusión alrededor de esa situación en que es preferible realizar un procedimiento endovascular que una cirugía cardíaca en este momento. Eso está basado en registros americanos, sobre todo, análisis de esos registros retrospectivos y de muchos centros europeos también, y fundamentalmente en 2 trabajos esponsoreados por marcas. Me parece que en este desarrollo tenemos que tener muy en claro que estos desarrollos han ido muy pegados con la industria. Eso es bueno porque la industria ha impulsado el desarrollo y tenemos que tener cuidado con los hallazgos. La mayoría de los estudios cuentan en este momento con poca población de pacientes. Es cierto también que esa poca población de pacientes tiene que ver con que se han tratado pacientes inelegibles para cirugía de alto riesgo y que eso selecciona también la población. Esos son los resultados. Los estudios han sido de no inferioridad, o sea, lo que se buscó demostrar es que
la intervención percutánea es no inferior a la cirugía, y eso se ha logrado para los pacientes con riesgos inoperables o por los pacientes que tienen altos riesgos, haciendo dos situaciones remarcadas. La primera, como dijo el doctor Fierro, el accidente cerebrovascular, que es una limitante importante al momento de indicar un procedimiento porque marca pronóstico en la evolución. La segunda, los casos que se han reportado en el seguimiento con insuficiencia aórtica, que deben ser tenidos en cuenta en el análisis inicial de los procedimientos para elegir correctamente los diámetros de la válvula y eventualmente, si uno lo tuviera disponible, elegir el tipo de válvula que va a utilizar, ya sea expansible por balón o autoexpansible. Entre las indicaciones establecidas, pero no tanto, están los pacientes que tienen riesgo intermedio de cirugía cardiovascular, para cirugía cardiovascular. Para eso hay dos ensayos publicados, la segunda parte del partner, y el SURTAG. También, como dije antes, son estudios de no inferioridad, se compararon contra el gol estándar hasta este momento, que es la cirugía, y han demostrado en ambos estudios la no inferioridad del implante valvular percutáneo en esta población de riesgo intermedio. Vamos a ver en un segundo más a qué le llamamos riesgo intermedio. En uno de los dos estudios los pacientes parecían estar más enfermos que en el otro, y por lo tanto en uno de los dos estudios, como dice allí, la mortalidad fue menor para esos estudios, probablemente porque los pacientes estaban con un riesgo, con un score un poco más bajo y estaban mejor clínicamente. Como dice ahí, la población del SURTAG tuviera menor riesgo, el STS, el score que se utiliza para estos enfermos era relativamente menor, y como les dije antes, los estudios fueron patrocinados por las casas matrices que corresponden a esos laboratorios. Por lo tanto, la cantidad de pacientes que se incluyeron no son tantos y los estudios fueron sponsoriados. Yo no puse una diapositiva con un disclosure de mis sponsorios, y la verdad es que no tengo compromiso con ninguna de las dos marcas. No sé si eso es bueno o es malo, pero así es. El proceso de TAVI requiere todas estas situaciones. La evaluación previa al procedimiento, en donde se determina lo esencial, que es la severidad de la estenosis. Yo no me voy a meter con esa situación porque la doy por entendida. Se trabaja con válvulas que están severamente obstruidas. Vamos a hablar enseguida de la evaluación de las comorbilidades, la funcionalidad de los pacientes y algunas situaciones que se han venido incluyendo, a mí me parece que de manera muy buena, como un aspecto cualitativo y no cuantitativo, de manera original para este procedimiento, que son los scores de fragilidad y discapacidad, y el riesgo del procedimiento, como les decía, los scores quirúrgicos. Necesitamos en un segundo paso, y ya sabida de estas situaciones, análisis de imágenes y selecciones de los dispositivos. No voy a discutir con ustedes por cuestiones de tiempo situaciones que tienen que ver con la tomografía, que es la tomografía helicoidal multidetector de al menos 64 filas. Es el estudio que todos los pacientes a los cuales se programe el implante percutáneo de una válvula deben tener para esa programación. No puede pensarse en un procedimiento si uno no puede lograr tener este tipo de imágenes. Alguna referencia al procedimiento, porque ya que estamos acá, alguna había que hacer, y me voy a desprender, porque ya lo hizo de alguna manera el doctor Fierro, del seguimiento. ¿Cuáles son las comorbilidades que nosotros debemos tener en cuenta cuando planificamos estos procedimientos? Cardiovasculares y no cardiovasculares. El 30% por lo menos de los pacientes que tienen estenosis aórtica severa tienen enfermedad coronaria concomitante. Debe realizarse. Inicialmente realizábamos, cuando empezamos con este procedimiento, angioplastias previas a ese momento e implante de stents. Se está empezando a ver que la angioplastia puede ser concomitante al mismo procedimiento, pero debe realizarse. El pronóstico está asignado por el deterioro de la función ventricular si hemos llegado muy tarde a ese procedimiento. La insuficiencia valvular mitral forma parte de las comorbilidades que debemos tener en cuenta, es de alrededor del 20% en los registros de pacientes que han ido a implante percutáneo de válvula aórtica, y de hipertensión pulmonar secundaria a este tipo de situaciones. En cuanto a las no cardiovasculares, dos que tenemos que tener muy en cuenta: el deterioro de la función renal con filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, pacientes que están en diálisis, y
y situaciones pulmonares con deterioro severo de la capacidad ventilatoria de menos de 1 litro. Cuidado con eso porque es un factor independiente y se encuentra alrededor del 30% de nuestros pacientes. Me pareció muy interesante porque se ve, a diferencia de muchos otros procedimientos dentro de la cardiología intervencionista o de la cirugía, como ninguna otra, situaciones que son cualitativas y ya no cuantitativas. Los scores de fragilidad, los scores de discapacidad y los scores de futilidad o inutilidad del procedimiento. Tomé como ejemplo la escala canadiense de fragilidad, que me pareció la más interesante. Fíjense, es una escala absolutamente cualitativa que habla de la capacidad cotidiana de ese enfermo para poder hacer su actividad. El paciente que no es friable en un extremo es el paciente que está entrenado, que puede salir a correr. No sé si asistieron a las charlas de ejercicio esta mañana, que fueron interesantes. Si lo han hecho, han entendido esa situación y ha sido bueno. Y en el otro extremo, pasando por pacientes que pueden caminar solos, pacientes que necesitan asistencia para las tareas financieras de la casa, pacientes que necesitan asistencia con alguien que les cuide permanentemente, pacientes que ya están enfermos y su tratamiento es activo, y pacientes que están incapacitados en casa. La evaluación que nosotros como equipo debemos hacer de los enfermos que nos tocan tratar. Recuerden que esta es una enfermedad degenerativa de ancianos, o sea que esta situación es frecuente. La siguiente situación es la de discapacidad. Hay un test simple para cuantificar esto, que es el test de caminata de 6 minutos. Dependiendo de la velocidad con la que pueden caminar esos 6 minutos, una distancia establecida, los pacientes pueden ser cuantificados de alguna manera. La función cognitiva con los test de Mini-Mental, y la depresión, si uno la pudiera hacer cuantitativa, es mejor, porque todas estas situaciones hablan de discapacidad. Y las de futilidad es cuando la expectativa de vida, por más que uno haga un tratamiento y ese tratamiento sea exitoso, es menor a 1 año. Y entonces no vale la pena intervenir, porque el paciente se va a morir de cualquiera de las otras comorbilidades, por más que nosotros hayamos arreglado el problema de su válvula aórtica. O sea que cuán alto es el riesgo depende no solo de situaciones de scores que están previstas, sino de situaciones cualitativas que dependen de la interpretación de cada uno de nosotros y son iguales de importantes. No se ha desarrollado un score de riesgo específico para el implante valvular percutáneo. Utilizamos los scores que utilizan los cirujanos para la cirugía cardíaca de válvulas. Hay un score específico que nos ayude para esto y adaptamos un score, o dos en realidad, si uno sigue tomando en cuenta el Euroscore aparte del STS. Pero tenemos 2 scores que no vienen de este procedimiento y que han sido adaptados. El STS, como les decía, es el más utilizado y es insuficiente probablemente para los pacientes añosos, tomando las cuestiones cualitativas que les he mencionado recientemente. A eso hay que agregarle, como les decía, fragilidad, comorbilidad y dificultades propias del procedimiento. A partir de tomar toda esa situación en cuenta, tenemos entonces un riesgo bajo cuando el STS es menor al 4%, sin fragilidad, sin comorbilidades, sin dificultades específicas del procedimiento. ¿Cuáles serían las dificultades específicas del procedimiento? Los accesos, las estenosis del acceso iliofemoral, las estenosis aórticas, los aneurismas de aorta, la angulación de la aorta ascendente y el callado. Riesgo intermedio con un STS entre 4 y 8%, con fragilidad intermedia, compromiso comórbido de un sistema renal, respiratorio, pulmonar, y mínimas dificultades para el procedimiento. Esto depende de los operadores. Valorar cuál es mínima dificultad para mí o para alguno de ustedes es completamente distinto y depende de la experiencia que uno tenga con cada dispositivo. El alto riesgo es un score de cirujanos de alrededor de más del 8%, con fragilidad moderada a severa, pacientes que están prácticamente incapacitados, fallo de al menos 2 sistemas y dificultades ciertas del procedimiento, sobre todo angulaciones en la aorta ascendente. Y el riesgo es prohibitivo cuando la morbilidad y la mortalidad son más del 50% al año, cuando hay más de 3 sistemas, renal, respiratorio, que nos están afectando, cuando hay severa fragilidad o severas dificultades del procedimiento, dificultades de acceso asociadas a dificultades en el posicionamiento de la válvula. Hemos hablado de los scores y ahí tienen una diapositiva que tiene en cuenta eso. Tanto el Euroscore como el STS provee buena discriminación. Discriminación se entiende
como la posibilidad de separar alto riesgo de bajo riesgo. Los dos scores son buenos para esa situación. Quizás el problema de esto sea la calibración, que es cuando se compara entre lo que se predice y lo que termina siendo realidad. Sobre todo en los pacientes de alto riesgo, la calibración de los scores no está buena, no es completa y es quizás un poco mejor para el STS que para el Euroscore. De vuelta, todo esto debe hacerlo un equipo integrado por cardiólogos clínicos, cardiólogos intervencionistas y cirujanos cardiovasculares, como para acordar entre los scores cuantitativos y los scores cualitativos cuál es el estado general del paciente, y luego de eso pasar a la siguiente situación de este proceso, que es la intervención propiamente dicha. Llegado a ese momento debemos elegir una válvula antes de eso. No hay estudios randomizados a la fecha que comparen head to head una válvula con la otra. Sí hay algunos indicios, se ve que la válvula de Medtronic es una válvula más apropiada cuando el anillo valvular es más oval que redondo, cuando hay calcio denso subanular, cuando el paciente tiene severo deterioro de la función ventricular y ese deterioro hace que el marcapaseo a alta frecuencia, que es lo que se utiliza previo al implante de la válvula, sea intolerable, y entonces es probable que esta válvula se comporte mejor, y cuando se desea hacer un tratamiento sobre una válvula quirúrgica o endoválvula previamente utilizada. La SAPIEN 3 es una válvula que es la única que se puede utilizar para el acceso transapical, que se ha utilizado durante mucho tiempo y hoy está prácticamente en desuso, cuando el anillo es muy pequeño o muy grande, cuando el plano aórtico, el ángulo de la aorta ascendente es prácticamente horizontal, mayor a 60 grados, y cuando hay nacimiento coronario con implantes bajos. Algunas imágenes del procedimiento que ustedes deben tener en cuenta, las vamos a pasar rápidamente, tienen que ver con la elección de los accesos, el posicionamiento de un catéter marcapaso en el ventrículo derecho, la alineación de las cúspides de la válvula aórtica, en el caso de que sea necesaria la predilatación, el marcapaso de alta frecuencia, el implante de la válvula, el control posterior y la salida. Este procedimiento está autorizado para alrededor de un 20% de la población que está en nuestras manos, y la gran torta de esta historia se nos está escapando, que son los pacientes de bajo riesgo. Como decía hace un momento el colega, se han hecho hasta la fecha alrededor de 250.000 implantes en los Estados Unidos, y se prevé que esto crezca por 4 en los siguientes 10 años. O sea que va a haber muchos pacientes para tratar. Y les recomiendo que vean, en cuanto a costo y beneficio, porque me pareció un tema importante para tratar, esta conferencia del doctor David Cohen de los Estados Unidos, que se dedica a utilizar scores de efectividad y costo aplicados a nuevos tratamientos. Fíjense que los Estados Unidos no son de los países que más facilidad tienen para el gasto, están en una escala intermedia comparado con Alemania, o en el otro extremo Japón, Portugal o España. Él asigna a las pacientes de alto riesgo, riesgo prohibitivo, un tratamiento que es costo efectivo, porque tiene una expectativa de vida que lo justifica, y si bien el costo es alto, los pacientes pueden ingresar en esa etapa. Fíjense que hay 4 cuadrantes en donde hay situaciones de bajo costo y alta efectividad, situaciones de alto costo y alta efectividad, y situaciones de alto costo y baja efectividad, que es donde no debemos meternos. Los pacientes de alto riesgo quirúrgico y riesgo prohibitivo son pacientes que cuestan caro, pero que su beneficio es alto y por eso deben tratarse. Él tiene un costo establecido para estos procedimientos en los Estados Unidos de la fase intrahospitalaria de alrededor de $70.000 contra $50.000 aproximadamente de la cirugía habitual. Para los pacientes de riesgo intermedio estamos mejor todavía. La probabilidad de tratamiento que sea efectivo es muy buena y el costo es más bajo, porque incluso utilizando Sapiens es más bajo todavía. Es absolutamente especulativa esa situación, no hay trabajos randomizados unos contra el otro, probablemente tenga que ver con menor estadía, menos rehabilitación, menos reinternación y probablemente mejor sobrevida, y sobre todo por la utilización de la vía transfemoral. La utilización de la vía transapical en este momento está prácticamente erradicada. ¿Y qué pasa con el bajo riesgo? La calidad y la expectativa de vida es prácticamente igual para cirugía.
Entonces debemos competir de una manera muy fuerte con esa situación los que hacemos tratamientos percutáneos de las endoválvulas. La cirugía tiene muy buen resultado en esta población de bajo riesgo. Para competir en una situación donde los costos fijos son altos, la válvula cuesta, hay países que tienen la válvula, los proveedores son dos, hay poca competencia y hay países en donde está subvencionada de alguna manera para que el costo disminuya. En los países en que eso no sucede, el costo de esa situación es muy alto. La válvula cuesta en los Estados Unidos entre 30 y 40 mil dólares, solamente la válvula más los costos del procedimiento. ¿Cómo podemos competir? Haciendo válvulas más baratas, habría que presionar a la industria que ya tiene el costo de esto amortizado, que haya competencia con nuevas válvulas. Y el ahorro en la sala para bajar el costo del procedimiento, porque el costo hospitalario de la recuperación está claro que es menor para los pacientes con endoválvulas que para los pacientes con cirugía. ¿Cómo bajar el costo? Probablemente con anestesia, hacer anestesias regionales o locales, menos días de internación y sobre todo menos días de internación en la unidad coronaria, donde el costo es alto. Como especie de resumen, el proceso que les acabo de mencionar es el que está a la izquierda, la referencia, la evaluación inicial, la evaluación funcional, el riesgo global del procedimiento con los scores y la evaluación cualitativa y finalmente proceder con el procedimiento. Una vez que eso se hizo, si la estenosis aórtica en la evaluación inicial claramente no es severa, el paciente debe salir de esa rama. Si los síntomas no son debidos a la estenosis aórtica, ese paciente debe salir de ese procedimiento y ir a un control periódico. Si en la evaluación funcional la expectativa de vida es menor a 1 año, tiene muchos factores sugestivos de inutilidad del procedimiento o futilidad, hay que discutir cuidados paliativos y no tratar, que para nosotros los médicos intervencionistas es algo difícil de llevar adelante. Evaluar el riesgo global del procedimiento, bajo riesgo u otras consideraciones, y eventualmente, si es bajo riesgo, derivar a cirugía, y si no salió de toda esta situación, proceder con TAVI o TAVI. Y finalmente, los invito a visitar Buenos Aires, que es de todo eso un poco, el tango, Piazzolla, el doctor Favrolo, Evita, mi equipo de fútbol, San Lorenzo de Almagro, el Obelisco, el Che Guevara, la familia, Borges, un escritor muy famoso, y el ritmo de la ciudad. Finalmente, a 21 años de la etapa única del rock nacional, como dijo Gustavo Cerati, si tenemos audio. Gracias total. Muchísimas gracias, doctor De Luca. Vamos a... Buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí. Quiero agradecer a la comisión organizadora y también en especial al doctor Juan Carlos Gaibor. Y voy a comenzar hablándoles de este tema, un tema interesante, de intervención coronaria percutánea, de oclusiones totales crónicas. Hay mucha evidencia y también algunas controversias, principalmente por algunos estudios que tienen resultados un poco diferentes. No tengo conflicto de intereses y quiero comenzar con un caso clínico que probablemente ustedes ya se enfrentaron en su consultorio. Una mujer de 66 años con antecedentes de tabaquismo activo, hipertensa y dislipidémica, que estaba en evolución para angina CCS3 en los últimos 4 meses. Y se le hizo una prueba funcional con isquemia mayor que 10%, principalmente en la pared inferior. La función ventricular era normal y le encaminaron para coronariografía. Una coronaria derecha ocluida, probablemente a más de 3 meses, que es uno de los criterios de oclusión crónica, en un vaso de más de 2.5 milímetros y con un grado 2 de circulación colateral desde la coronaria izquierda. La coronaria izquierda tiene una circunfleja también con una obstrucción moderada. Frente a un paciente así, cabe la pregunta: ¿qué debemos hacer? Y ese fue el editorial que fue escrito por Tomaselli y Galassi en el Interventional Cardiology de 2014. Ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos abrir todas las oclusiones crónicas? La respuesta de ellos venía
en cuanto a un análisis racional, tomando en cuenta factores clínicos y también factores anatómicos, y también la experiencia del operador, principalmente si de preferencia es en un centro de grande volumen. Este es un metaanálisis interesante de Huebers que fue publicado en 2015, que intentaba ver el impacto de abrir una oclusión crónica sobre la función ventricular. Como pueden ver, ellos tuvieron mucho éxito, todos estos estudios, que algunos de ellos eran observacionales, por eso que tenía algunas críticas este metaanálisis, y hubo una mejora significativa de la función ventricular de los pacientes en los que fueron sometidos a intervención coronaria percutánea de oclusiones crónicas. Frente a eso y frente a algunas críticas que había sobre algunos estudios que fueron hechos sobre oclusiones crónicas, este editorial es interesante. Bardají dijo: no queremos más metaanálisis, queremos un estudio clínico randomizado de forma urgente. Y es justamente eso lo que quiero mostrarles. 3 estudios clínicos, 2 de ellos randomizados, el otro fue un registro, muy interesantes, que fueron publicados en el último año. Entonces fue un año rico en cuanto a publicaciones sobre oclusiones crónicas entre 2017 y 2018. El Decision CTO, el Euro CTO y el Open CTO. Voy a comenzar hablando un poco sobre el Decision CTO. Fue un estudio que fue realizado en Asia, en Japón, Corea y otros países. Un estudio multicéntrico, randomizado, que en un grupo tenía pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea y en el otro grupo pacientes que pasaron solo por tratamiento clínico optimizado. Los pacientes fueron acompañados durante 3 años y se investigó muerte, infarto de miocardio, ABC y revascularización. Era un estudio de no inferioridad comparando tratamiento clínico con intervención coronaria percutánea. Se asumió que el evento primario iba a ser de 17% a 3 años, y infelizmente este estudio tuvo que ser terminado antes del tiempo previsto. ¿Por qué? Fue terminado en 2016, en septiembre de 2016, porque fue difícil registrar un volumen alto de pacientes para los investigadores. Aún así, fueron dados algunos resultados de los pacientes que consiguieron ser registrados. Fueron en total 834 pacientes randomizados, 417 en el lado de intervención coronaria percutánea y del lado de tratamiento clínico 398. Lo que llama la atención es la tasa de éxito que tuvieron los asiáticos en abrir oclusiones crónicas, que son procedimientos difíciles. Tuvieron una tasa de éxito de 91%. Puede estar relacionado a microcatéteres y guías, que sin duda, y a la tecnología que ellos usan. Eso puede generar un cierto bias en este estudio, pensando en que si eso puede ser reproducible en otras realidades. Otra cosa interesante es que hubo mucho crossover. Pacientes que empezaron en el grupo de intervención coronaria percutánea fueron al grupo de tratamiento clínico. ¿Por qué? Esas son las razones, principalmente de los pacientes que comenzaron en tratamiento clínico y fueron para intervención coronaria percutánea. Muchas veces fue la preferencia del médico que estaba atendiendo a este paciente, principalmente por los síntomas que este paciente tenía, porque tenía test funcionales no invasivos positivos, y también para mejorar su estatus funcional. Y lo contrario también sucedió del grupo de intervención coronaria percutánea para el tratamiento clínico. Las características de base de los dos grupos fueron semejantes, no habían diferencias significativas en los dos grupos. Fueron bien randomizados. Los medicamentos que los pacientes tomaron en los dos grupos también no tenían diferencia significativa. La única diferencia fue en tiropiridínicos,
que era mayor en el grupo de intervención coronaria percutánea por razones lógicas. Ese es el slide del resultado en cuanto al endpoint primario. No hubo diferencia significativa entre el grupo de intervención coronaria percutánea y el grupo de tratamiento clínico, no hubo diferencia en los endpoints secundarios. Ahora, cuando vamos a analizar la calidad de vida de estos pacientes en cuanto a su limitación para actividades físicas o su angina o los episodios frecuentes de angina, también no hubo diferencia significativa entre los dos grupos. Eso quiere decir que fue un estudio, podemos decirlo entre comillas, negativo a lo que se buscaba. ¿Por qué? Varias razones. El crossover puede ser un factor. También se excluyeron algunos pacientes que eran altamente sintomáticos. Eso generó muchas críticas sobre este estudio. Eso crea controversias, sin duda alguna. El estado actual de este estudio fue presentado en el ACC de 2017 sin publicación por ahora. Quiero presentarles ahora el segundo estudio, EuroCTO, como su nombre dice, fue realizado en Europa, un estudio multicéntrico, randomizado también. El diseño de este estudio fue con 1.200 pacientes que eran planeados para ser introducidos en el estudio. Se necesitaban 600 pacientes para llegar a la eficacia primaria del estudio. Este es el diseño. Pacientes que tenían no solo una obstrucción, tenían varias lesiones, que tenían angina refractaria o síntomas equivalentes. 48% de estos pacientes tenían solo una arteria para ser tratada, una oclusión, y 29% de los pacientes trataron antes otras arterias que no eran crónicas para después tratarles la oclusión crónica. Lo que llama la atención es que 4 semanas después de tratar esta lesión o esta arteria no culpada, el paciente fue encaminado para randomización. Eso puede crear también una crítica o un bias sobre este estudio. En cuanto a las características de los procedimientos aquí, 34% fue por acceso radial, 35% usó acceso retrógrado y tuvieron también una alta tasa de éxito, 86%. Ahora, cuando vamos a analizar el endpoint primario en cuanto a limitación física, frecuencia de angina, calidad de vida o estabilidad de la angina, fue a favor de intervención coronaria percutánea. Los pacientes que fueron colocados stents sentían menos angina. El MACE fue mayor para el grupo de intervención coronaria percutánea, probablemente por complicaciones en torno al procedimiento. Y nuevamente este slide favoreciendo al grupo de intervención coronaria percutánea en cuanto a principalmente angina. Ahora quiero presentarles el tercero, es el OpenCTO. Este es un estudio que fue realizado en Estados Unidos, un estudio multicéntrico, la verdad es un registro multicéntrico, pero fue un registro prospectivo en varios estados, varias ciudades de Estados Unidos. Lo que llama la atención también es la tasa de éxito que tuvieron, de 86.2% de éxito. Un detalle, ellos consideraban éxito cuando ellos conseguían pasar el guía a través de la oclusión crónica. Y pensándolo de forma racional, no necesariamente eso es éxito, ya que a veces después pasando un balón o un stent probablemente no podían abrirlo. Pero el Core Lab lo pasó como tasa de éxito. Este estudio también fue favorable en cuanto a angina refractaria y los pacientes tuvieron menos angina refractaria en el grupo de intervención coronaria percutánea.
En cuanto a complicaciones, este es un subanálisis del OpenCTO. Las complicaciones, como pueden ver, son complicaciones bajas, infarto periprocedimiento en torno de 2.6, muerte intrahospitalar de 0.9 y perforación es la complicación más alta en torno de 3.9 a 4.8%. ¿Cuáles son los predictores de complicaciones? Si tenemos un paciente que queremos enviarlo a abrir una oclusión crónica, edad, acceso retrógrado y el score JCTO. En cuanto a la muerte y eventos adversos en OpenCTO, solo de las 9 muertes, 5 estuvieron asociadas a perforación. Ese estudio fue publicado en la revista JACC Interventions en 2017 y hay varios subestudios publicados. ¿Qué debemos hacer si tenemos un paciente con una oclusión en términos prácticos? Este fue un appropriateness que fue publicado en 2016 y es bien interesante. Si el paciente tiene angina y tiene una hipocinesía en el territorio de la arteria que está cerrada, lo mejor sería indicar intervención coronaria percutánea. Ahora, si el paciente no tiene angina y tiene una hipocinesía en el territorio de la arteria que está cerrada, lo mejor sería pedirle una prueba funcional. Y si tiene isquemia mayor de 10%, lo mejor sería intervención coronaria percutánea. Si es menor que 10%, lo mejor sería tratamiento clínico. Un mensaje para casa: los estudios randomizados sobre CTO son difíciles de realizar debido a su bias de selección y crossover. Esos son los estudios randomizados más importantes del Euro, el Decision y el OpenCTO. Es muy importante un operador con experiencia en casos complejos, de preferencia en centros de grande volumen, que se tienen todos los equipamientos. La intervención coronaria percutánea debería ser hecha en pacientes seleccionados, basándonos siempre en los síntomas refractarios y también en pruebas funcionales, principalmente intentando mejorar síntomas, calidad de vida, mejora de la función ventricular, mejora de la sobrevida. Y un mensaje final quizás es tratar al paciente y no a la coronariografía. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nuestro intervencionista en el tema estructural yo creo que viene fuerte. Creo que la curva de aprendizaje en lo que a válvula aórtica se refiere fue a la inversa que con las coronarias. Es decir, en coronarias primero se hacía solo lo más sencillo y lo más complejo se operaba, y después ahora básicamente el grado de complejidad de los procedimientos, como veíamos, oclusiones crónicas, bifurcaciones, calcio, etcétera, contamos con muchas herramientas para poder tratar esto. Y con TAVI ha sido al revés. Primero empezamos con los casos inoperables que se rechazaban para cirugía, y ahora estamos progresando hacia indicaciones de pacientes de riesgo intermedio y bajo. Les quisiera hacer una pregunta al doctor De Luca y al doctor Fierro. ¿Qué opinan, cómo ven el futuro del TAVI, no solo para insuficiencia, para estenosis aórtica, sino en casos que ahorita son off-label, como insuficiencia aórtica, el rol de TAVI un poco también en aortas bicúspides y otras indicaciones como son los procedimientos valve-in-valve? La verdad es que nadie tiene una respuesta certera con respecto a eso, me parece. Nosotros no hemos, por una cuestión de contralor a la cual estamos sometidos por las empresas proveedoras de dispositivos, no hemos realizado procedimientos de ese tipo en el servicio. Lo otro que me parece que uno tiene que tener en cuenta con estas cosas, que en mi caso, cuando tengo la responsabilidad de decidir sobre costos
hay que tener mucho cuidado con respecto a la indicación de los procedimientos, porque el costo del procedimiento per se, el costo de la válvula no es poca cosa, y cuando uno quiere retratar a los pacientes es todavía más complicado, y cuando uno tironea de la indicación, en el caso de los pacientes de bajo riesgo, o cuando los resultados de la cirugía cardíaca están bien probados y son buenos, estamos incurriendo en una situación administrativa compleja de modificar. O sea que en principio yo diría que deberíamos, vuelvo al ejemplo de los hombres sensibles de flores y los refutadores de leyendas. Me voy a poner un refutador de leyendas a pesar de que no me gusta, pero me parece que antes de meternos con pacientes off-label, salvo que la situación sea una cuestión de emergencia, calidad de vida o alguna cuestión real así, deberíamos por ahora esperar resultados con respecto a eso. Gracias. Yo creo que hay que separar un poquito las dos entidades que Alberto mencionó. La primera es la estenosis aórtica bicúspide. Este proceso hay que comprender que es relativamente frecuente y se da aproximadamente una década, o los pacientes empiezan a ser sintomáticos mucho antes que los pacientes con enfermedad degenerativa. Entonces, en ese punto, sobre el primer punto, el primer pero, podríamos decir así, morochamente, con válvulas bicúspides es la durabilidad, si son pacientes más jóvenes. El segundo punto es que el mismo, no ha existido sino hasta recién criterios específicos para escoger qué válvula bicúspide puede ser sometida a TAVI, porque existen por lo menos 3 subtipos de válvula bicúspide, y el problema ha sido la posición de la válvula al anillo aórtico. Sin embargo, hay varias publicaciones, digamos, de estudios observacionales al inicio con las válvulas de primera generación. La fuga paravalvular siempre fue un problema, y al parecer con las válvulas de última generación esto está siendo menos un problema. Sin embargo, sigue siendo una indicación fuera de... no está indicado, digamos, pero en Latinoamérica hay una buena experiencia en ese sentido. En cuanto a insuficiencia aórtica, bueno, Eberhard Grube es uno de los que más ha hecho en cuenta que su primera válvula fue una insuficiencia aórtica. Siempre ha habido el pensamiento de que tal vez el anillo no es suficientemente fuerte para soportar una válvula, pero igual es un proceso y todavía no está indicado regularmente, sino para indicaciones, como decía el colega, en pacientes que no tienen otra posibilidad. Muchas gracias. Otro tema importante creo yo que va a ser el tema de durabilidad. La información que tenemos ahorita yo creo que está muy limitada por el hecho de que obviamente TAVI no se ha puesto por muchos años, y la otra es que las primeras válvulas, o sea, las primeras generaciones de válvulas son las que estamos viendo ahorita los efectos a largo plazo. Entonces, no sé, doctor De Luca y doctor Fierro, ¿creen ustedes que la durabilidad de las nuevas válvulas, qué opinan ustedes de su opinión y de su uso con la nueva Sapien y la nueva Evolut y las nuevas generaciones? ¿Creen que estas válvulas van a ser más durables que las anteriores? Yo sé que no hay información sólida al respecto, pero en base a las características técnicas, a lo que sabemos con lo que hemos usado, ¿creen que esto va a variar en comparación a las primeras generaciones? Yo concuerdo en eso con una diapositiva del doctor Fierro, que recién vamos a tener datos de eso para dentro de 7 u 8 años. Que uno ha pagado el desarrollo del procedimiento, que los pacientes han pagado ese desarrollo, y que las válvulas actuales son mejores que las válvulas iniciales, sin duda. Cuanto duran, la tendencia es a que no son peores, no son inferiores a la válvula biológica quirúrgica, pero no vamos a tener datos de esa realidad hasta dentro de unos cuantos años.
Me parece que es probable que así sea, que no va a ser inferior, pero no lo sabemos ahora. Yo concuerdo exactamente con Luca. No sabemos qué va a pasar. Por eso es importante escoger bien, pensar bien. Siempre tenemos la ilusión en cardiología intervencionista de hacer procedimientos en que tengas un tiempito hablar con el paciente, saber en qué lo metemos y da la impresión de que por lo menos las válvulas a 8 años por lo menos no están dando señales de que sean peor que las biológicas, pero más allá hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Doctor Antonio, usted está en un centro grande, es un centro donde hay un alto volumen, sin embargo, lo que es también preocupante con el tema de las oclusiones crónicas es los costos que se generan. Para abrir una oclusión crónica vamos a utilizar varias guías, varios balones, imagen, dispositivos especiales de soporte, nuevos dispositivos para la reentrada suboptimal, etc. Realmente, con la información que tenemos ahorita, ¿considera usted que desde el punto de vista financiero es viable un programa formal de oclusiones crónicas con estos costos, considerando que muchas veces, dependiendo de las manos del operador, puede ser que no tengamos éxito y básicamente ese dinero no se pudo aprovechar de una forma adecuada? No sé, desde la práctica en Brasil, ¿cómo esto ha impactado? Yo creo que en casos bien específicos vale la pena el hecho del costo-beneficio. En el centro donde estoy se escogen muy bien los pacientes antes de colocarlos en la sala, con pruebas funcionales, con evaluaciones en Heart Team antes de abrir una oclusión crónica, y eso facilita un poco, pero el costo-beneficio es un tema importante en las oclusiones crónicas. En el último estudio que yo presenté en el OpenCTO, ellos hicieron un análisis de costo-beneficio y demostraron claramente que los costos son mucho más elevados en oclusiones crónicas. El tiempo de exposición en sala para los operadores, el uso de contraste aumenta un poco también el hecho de tener más contraste e insuficiencia renal en los pacientes. Entonces yo creo que los pacientes tienen que ser muy bien escogidos antes de entrar a un procedimiento de oclusión, de abertura de oclusión crónica. Dos preguntas en realidad. Yo no tengo 80% de éxito con las oclusiones crónicas. Debo admitirlo, puede ser usado en mi contra, pero no tengo 80% de éxito. Es más, cada vez que planifico un procedimiento en la sala, sufro. Le hago todos los esfuerzos posibles para tratar de no llevarlo a la sala. Vuelvo a decir, en mi caso que veo costos, cada vez que termino un procedimiento, miro así la cantidad de cuerdas, de microcatéteres, de balones y qué sé yo, y encima el procedimiento no fue exitoso y sufro de nuevo. Entonces yo quería preguntar si tenía datos del... He visto diapositivas sobre todo de expositores orientales, digamos, japoneses sobre todo, con muy buenas tasas de éxito primario que yo jamás pude reproducir. Y quería preguntarte, en tu experiencia en el mundo real, ¿cuál es tu perspectiva de esta situación más allá de los trabajos científicos? Sí, yo creo que es difícil llegar a las tasas de éxito que ellos tienen. Son tasas demasiado altas. En el Decision CTO, tasa de 91%, y en el OpenCTO, tasa de 86%. Eso, desde mi punto de vista, no es vida real. Y es muy difícil de reproducir esos resultados en la práctica diaria. Y me pasa lo mismo que le pasa a usted. Cada vez que encontramos un paciente con una oclusión crónica, hacemos el JCTO score y prácticamente intentamos no colocarlo en sala o encontrar una manera de optimizar su tratamiento clínico. Muy complejo, además yo creo que va a estar todavía limitado el reclutar pacientes para estos estudios. Cuando yo me formaba en el centro donde yo me formé en España, fuimos parte del EuroCTO con el doctor Javier Escanet,
y la verdad es que es muy complejo lograr convencer al paciente, hacer 1, 2, 3 procedimientos para tener éxito, aunque las tasas de éxito ahí sean altas. Yo creo que el futuro de las oclusiones crónicas va a ser muy importante tener un poco más de evidencia sólida como para ver hacia dónde vamos. Lamentablemente hemos tenido este atraso con el doctor Quesada, que está en esta emergencia, y por temas de tiempo y en honor a la siguiente charla que sigue, salvo el mejor criterio del doctor Gallego, que está organizando este módulo, creo que damos por terminado el módulo. Muchas gracias a todos. Una persona autorizada para hablarnos de terapia personalizada en la área de las combinaciones para el tratamiento antihipertensivo. Carlos, por favor, cuando quieras. Ernesto, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, buenos días, ya casi tarde a todos. Y bueno, en aras de tiempo vamos a comenzar hoy va a ser una conversación un poco sobre las combinaciones, básicamente sobre un tipo de combinaciones particulares, tal vez menos conocidas o promocionadas, pero que tienen una utilidad particular. Sobre todo hay que saber escoger para cada paciente en qué oportunidad debemos nosotros dar la combinación más adecuada. Ya nosotros en la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, después del año 2013, vimos claramente en nuestras guías latinoamericanas que la combinación de 2 o más drogas ofrece desde el inicio ventajas para el paciente en el tratamiento antihipertensivo, particularmente pacientes con riesgo molecular moderado o elevado, en los cuales no solamente es necesario el control de la presión arterial, sino el control rápido de la presión arterial. Y pienso que la LASH, en cierto modo, nos adelantamos, porque en el 2017 y ahorita recientemente en el 2018, pues conocimos las 2 guías tal vez más influyentes en el área del tratamiento de la enfermedad arterial hipertensiva, cada una con sus particularidades, semejanzas y diferencias, como Jesús López las analizó ayer de una manera brillante. Pero si algo podemos decir de estas 2 guías es que se abre lo que es la era de las combinaciones. Hoy en día, tratar a un paciente hipertenso con monoterapia va a comenzar a ser prácticamente una excepción. Esos son los mensajes clave de la guía europea, donde dice que se debe iniciar tratamiento en la mayoría de los pacientes con 2 drogas, no una. Dicen de forma taxativa. Y esta guía establece, y esto tomado textual del documento, como normal y rutinario, el concepto que la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial deben ser tratados desde el inicio. Ya no ese concepto de la escalera, de ir subiendo, añadiendo medicamentos, no, eso retrasa el momento de alcanzar el objetivo y retrasar el momento de alcanzar el objetivo y retrasar el momento de disminución del riesgo, que de ayer estoy insistiendo es el objetivo fundamental real. La única excepción pudiese ser el limitado y escaso número de pacientes con valores de presión arterial muy cerca de la meta para cada quien, o pacientes ancianos frágiles en los cuales una más sutil y paulatina reducción de la presión arterial es deseable. Y además añaden que lo ideal, en aras de garantizar el cumplimiento del paciente, debe ser una estrategia de una sola de tabletas, es decir, tratamiento combinado en dosis en tabletas únicas. Entonces, ellos recalcan, justifican esta aseveración, siendo que múltiples investigaciones han mostrado una correlación directa entre el número de píldoras y la baja adherencia. Por el contrario, la estrategia de una sola tableta mejora el cumplimiento. Por lo tanto, la terapia de una sola tableta debe ser la terapia preferida para el tratamiento cuando son necesarias 2 o 3 drogas, y ya vimos en el punto anterior que es la mayoría de los pacientes, y que esta estrategia controlará la presión arterial en la mayoría de los pacientes, y de hecho ellos estipulan ya como una condición de salud pública que esa estrategia
puede lograr aumentar el control global de la presión arterial, no solamente en forma individual, sino que si en forma general los médicos comenzamos a utilizar desde el inicio, a forma acertada, las combinaciones, vamos a optimizar el grado de control y mejorar esa falla, ese bias que hay allí en la baja control de la presión arterial. Pero no solamente las guías europeas, las guías americanas también. Por eso digo que esta es la era de las combinaciones, que se abre la era de las combinaciones, si queremos definir lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial en este momento. También recomiendan desde el inicio el tratamiento con terapia combinada. Ellos dicen que la sesión de la terapéutica con drogas antihipertensivas con dos agentes de primera línea de diferentes clases, eso sí, hipertensión, tanto separados como en combinaciones, es recomendado en adultos con hipertensión arterial estadio 2 y presión arterial que esté por encima de los promedios entre 20 de la sistólica y 10 milímetros de la diastólica. Y ellos plantean que la iniciación de la terapia con droga antihipertensiva con un solo fármaco es razonable solamente en adultos con estadio 1, cuya meta es 130-80, y que en estos pacientes sí sería adecuado la titulación y adición secuencial de drogas para alcanzar las metas terapéuticas. Ayer se preguntaba en varias oportunidades si había que titular o era mejor combinar. Fíjense, esto está claramente definido, esto es una experiencia que no queda ninguna duda, que la reducción de la presión arterial que se consiga al combinar dos fármacos de distintas clases terapéuticas por su integridad de mecanismos de acción puede ser inclusive 5 veces más potente que doblar la dosis de un mismo fármaco. Esto aumenta además la adherencia por hacer el tratamiento más simple, tener menos cantidad de tabletas, estipulando y garantizando que sea combinaciones fijas en una sola tableta. Estas son las conclusiones de un metaanálisis de 11.000 pacientes de 42 estudios que fue publicado ya en el año 2009. Y también otras aceleraciones al respecto. Dice que terapias con múltiples mecanismos, y eso es lo importante, que sean terapias que se complementen, que sean mecanismos distintos. Ya se ha hablado también que la enfermedad arterial hipertensiva es una enfermedad que tiene múltiples causas, es multicausal, y sería inocente, sería realmente ingenuo pensar que con un solo mecanismo de acción, con una droga que ataque una sola de las normalidades patológicas, vayamos a poder controlar una enfermedad tan compleja y tan multicausal como es la enfermedad arterial hipertensiva. Por lo tanto, terapia con múltiples mecanismos va a resultar en mayor reducción de la presión arterial que observada, que la obtenida con el tratamiento de los componentes aislados. Los componentes con diferentes mecanismos de acción actúan en vías complementarias, además potencian la actividad hipertensiva de forma recíproca y pueden neutralizar los mecanismos que van a producir efectos adversos en las distintas drogas. Por lo tanto, es más potente, es más segura y además tiene menos efectos adversos. Específicamente, el resto de la conversación vamos a hablar de la combinación entre calcio antagonistas dihidropiridínicos y beta-bloqueantes de primera generación, específicamente beta-1 selectivo. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos producen vasodilatación directa por el bloqueo de los canales de calcio a nivel arteriolar y tienen efectos además demostrados antiateroscleróticos por disminuir la entrada de calcio, que es un potente productor o generador de cambios intracelulares que van a llevar a la aterogénesis en los pacientes hipertensos. Y los beta-bloqueantes, y ayer tuvimos la oportunidad de conversar de la importancia del tono adrenérgico aumentado, que van a reducir ese tono simpático aumentado, van a modular esa hiperactividad simpática, por lo tanto van a reducir frecuencia y modular el gasto cardíaco, y son también moduladores de la liberación de renina o de la acción de la renina y de la activación del sistema renina. De hecho, siempre se dice en la literatura que las primeras drogas que modulaban el RAS fueron los beta-bloqueantes. Y esto es un poco tomado de la 6ª edición del libro del profesor Opin, de farmacología cardiovascular, en donde él plantea las ventajas desde el punto de vista farmacológico o farmacocinético que tiene combinar un caso antagonista hidropiridínico con un beta-bloqueante de última generación, beta-1 selectivo. Entonces, tenemos el efecto sobre el nodo sinusal, los hidropiridínicos es realmente nulo, los beta-bloqueantes producen una inhibición, la combinación es una inhibición menor. El nodo AB es algo similar, el inotropismo, los hidropiridínicos pueden o no actuar, una disminución del inotropismo, los beta-bloqueantes pueden, inicialmente lo disminuyen, pero luego
que hay la disminución del estado adrenérgico y el aumento del llenado, aumenta en el gasto cardíaco, el descenso no hay alteración significativa. Inicialmente a la larga hay aumento del gasto cardíaco, el flujo miocárdico aumenta de forma significativa y a nivel periférico también hay un aumento de la resistencia vascular y de la perfusión periférica. Y esto sería un poco específicamente en el control de la presión arterial. En este estudio hecho en la India específicamente se demostró que en la primera semana ya se lograba, cuando se combinaban betabloqueantes beta-1 selectivo, específicamente bisoprolol 5 miligramos más amlodipina 5 miligramos, una reducción de hasta 20 milímetros, 18,8 milímetros de mercurio sistólico y de diastólico en la primera semana, y de forma significativa bajaba la frecuencia cardíaca, que es posiblemente uno de los efectos secundarios que uno puede ver cuando utiliza amlodipina en forma aislada. Cuando se combina amlodipina y bisoprolol, no solamente no se produce ese aumento de la frecuencia cardíaca, sino que a lo largo del tiempo, ya a las 8 semanas, vean como hay una reducción de 87 latidos por minuto a 67,7 latidos por minuto. De hecho, se plantea que la combinación de un calcioantagonista con un betabloqueante es atractiva debido a la complementariedad de mecanismos de acción, lo cual resulta en un efecto completamente aditivo, potente y efectivo, y que logra reducir la presión arterial. Vamos a hablar en qué situaciones clínicas, porque el título de la charla es tratar de hacer una terapia personalizada. No todos los pacientes es adecuada a todas las combinaciones, y hay situaciones clínicas en las cuales posiblemente la combinación de un betabloqueante y un calcioantagonista y eventualmente añadido a una tercera o cuarta droga tienen utilidad clínica específica, y vamos a hablar específicamente de cardiopatía isquémica, de pacientes hipertensos con fibrilación auricular, de pacientes femeninas hipertensas embarazadas o que deseen quedar embarazadas, y hipertensión arterial severa. Luego tenemos en cardiopatía isquémica. Fundamentalmente, las guías recientes plantean en forma específica que pacientes con enfermedad arterial coronaria estable es ideal no solamente el control de la presión arterial, sino lograr un efecto antiisquémico, y que utilizar betabloqueantes, inhibidor de bloqueantes de RAS, sea IECA o ARA2, pueden ser el paso inicial. Si no se controla, el paciente eventualmente persiste con angina, pues puede añadirse un bloqueante de canal de calcio dihidropiridínico o eventualmente un diurético tiazídico. Y contrario a los bloqueantes de canales de calcio específicamente, ellos plantean que no deben utilizarse atenolol, y que idealmente deben ser betabloqueantes de última generación, bisoprolol de primera lista, carvedilol, metoprolol, específicamente en forma de tartrato, idealmente nadolol, propranolol y timolol, y que hay que evitar betabloqueantes de ácido médica intrínseca, y que atenolol no debe ser utilizado porque no tiene demostración de reducción de eventos auriculares, cosa que sí tiene, por ejemplo, drogas como el bisoprolol. Y la guía europea, específicamente también en pacientes con cardiopatía isquémica, y no solamente cardiopatía isquémica estable, sino con cardiopatía isquémica en general, ellos dicen que la terapia inicial debe ser combinación dual, lo cual sea un inhibidor de RAS, más betabloqueante o calcioantagonista, o un betabloqueante más un bloqueante de canal de calcio, o un betabloqueante más un diurético. O sea, estipula la posibilidad de iniciar desde el principio con una dosis de un betabloqueante o un calcioantagonista, haciendo la salvedad de la importancia que van a controlar la frecuencia cardíaca, y que ambas drogas, el betabloqueante y el calcioantagonista, tienen efecto antiisquémico y son capaces de reducir la crisis de angina en los pacientes con cardiopatía isquémica estable, por su efecto vasodilatador, por mejorar la perfusión miocárdica y por el control de la frecuencia cardíaca. Cosa que, por ejemplo, los RAS y los IECA no son excelentes antihipertensivos, son extraordinarios a la hora de modular todo el efecto aterogénico del remodelado vascular y el remodelado muscular en el cardiomocito, pero realmente no tienen demostrado efecto antiisquémico. Si el paciente tiene crisis de angina, como antiisquémico en general, el betabloqueante, el calcioantagonista, no solamente van a ayudar a controlar la presión arterial, sino son capaces de mejorar, reducir, inclusive eliminar la crisis de angina de estos pacientes. Sin ese paso inicial, eso no convenía, pues estimulan la triple combinación, añadiendo una tercera droga de lo que estaba de las combinaciones anteriores. Por ejemplo, si comenzamos con la combinación de bisoprolol más amlodipina, podemos eventualmente añadir un diurético o añadir idealmente una diuresina convertidora o un bloqueante receptor de angiotensina, y si ya el paciente no se controla, pues ya añadir espironolactona como
cuarta opción en este paciente con cardiopatia isquémica e hipertensión arterial. Otra situación, paciente con insuficiencia cardíaca y tensión arterial no controlada. Por supuesto, el paciente con insuficiencia cardíaca y que tiene tensión arterial controlada son estadios, por lo menos estadio 2 o 3, y el paciente con estadio 4, hipertensión arterial o clase funcional 4, realmente más bien tienden a tener hipotensión arterial por el mismo bajo gasto por la insuficiencia cardíaca, además por la multiplicidad de drogas que debe recibir para el control de la insuficiencia cardíaca. Sabemos que siempre que el esquema de insuficiencia cardíaca, los IEC y los BRAD tienen una posición de honor por su sitial que logran reducir la mortalidad y el embolado vascular y la reducción hormonal, pero los beta-bloqueantes también son drogas que deben ser utilizadas y prácticamente la no utilización de beta-bloqueantes demostrados que utilidad en insuficiencia cardíaca como el soprolol, pues no utilizarla prácticamente es un conflicto de intereses y puede ser catalogado como mala práctica. Pero si el paciente persiste con hipertensión arterial, posiblemente la droga ideal para combinar sea un bloqueante de canal de calcio como la amlodipina. De hecho, fíjense que la amlodipina puede ser considerada en el manejo de la hipertensión, de enfermedad isquémica o en pacientes con falla cardíaca debido a que es bien tolerado y tiene efectos neutros en la mortalidad. O sea, vamos a controlar la presión arterial y realmente no tiene ningún efecto en la mortalidad, a diferencia, por ejemplo, la nifedipina, que se ha demostrado efectos deleterios en la mortalidad, sobre todo la nifedipina de regresión rápida en pacientes con insuficiencia cardíaca y con insuficiencia cardíaca. En este apartado, si quiero detenerme un poquito más, porque creo que es muy importante, que son dos entidades que coexisten con mucha frecuencia y es muy importante la relación entre hipertensión arterial y fibrilación auricular. De hecho, fíjense, de las condiciones predisponentes para desarrollar hipertensión arterial, la primera en la lista es hipertensión arterial sistémica, pero de manera más importante se considera que es no solamente predisponente, sino que además la condición que más frecuentemente acompaña al paciente hipertenso, al paciente con fibrilación auricular. Son dos entidades que coexisten con mucha frecuencia, no solamente como causa o factor predisponente de insuficiencia cardíaca, sino que como acompañante que agrava la insuficiencia cardíaca y de alguna manera puede complicar el tratamiento. Fíjense ustedes como, por ejemplo, la asociación que existe entre fibrilación auricular e hipertensión arterial, pero lo más importante es que la hipertensión arterial no tratada, es decir, el paciente hipertenso no controlado tiene 32% más riesgo de desarrollar una fibrilación auricular que un paciente hipertenso controlado. De hecho, hoy, y yo lo he planteado, e incluso el video tutorial en ese sentido en la página web de la SIAC, que la fibrilación auricular debería ser considerada un daño a órgano blanco como fracaso terapéutico. Si un paciente hipertenso que hace fibrilación auricular precozmente es el mal control de la presión arterial una causa de esta condición. No solamente como causa de fibrilación auricular, sino como causa de fracaso terapéutico. Estas gráficas provienen de un estudio que demuestra que la hipertensión arterial mal controlada es una causa importantísima de fallo de la oración y de recurrencia de la fibrilación auricular. De hecho, hay statement que establecen de manera muy clara que un paciente que va a una ablación, si es hipertenso, tiene que estar controlado antes de pensar si quiere ablacionar al paciente, porque el riesgo de que recurra y que se fracase y que se pierda el esfuerzo y el dinero es realmente significativo si ese paciente hipertenso con fibrilación auricular que vaya a ser llevado a ablación no es controlado. Por lo tanto, esto es un mensaje práctico muy claro. Si usted tiene un paciente con fibrilación auricular que ha planeado una ablación, es hipertenso y no está controlado, tiene que controlarlo porque la probabilidad de que ese paciente falle son realmente significativas. Y es que fíjense que hay una serie de condiciones fisiopatológicas que se potencian. Fíjense, ya hablamos que hay factores que coexisten o que son combinados o que son comparten tanto la hipertensión arterial como la fibrilación auricular. La edad, el género, la historia familiar, el peso y la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, el estrés oxidativo aumentado, la disfunción endotelial, son condiciones que van a predisponer al desarrollo de hipertensión arterial y van a predisponer también o están asociadas con el desarrollo de fibrilación auricular. Por su parte, la hipertensión arterial, en el paciente con hipertensión arterial hay sobreactivación simpática. Ya vimos ayer la importancia de la activación simpática
y del sistema de rendimiento sin aldosterona, hay hipertrofia ventricular izquierda, hay disfunción diastólica, alteraciones en la diastología del artículo izquierdo, hay alteraciones del llenado auricular, hay rigidez arterial y disfunción renal. Y eso a su vez son factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. Es decir, se van potenciando. Vemos que es un cóctel fisiopatológico que se van potenciando unos a otros. Y esa hipertensión arterial, entonces, por la rigidez y el trastorno de llenado de la fibrosis auricular, van a generar nueva aparición de fibrilación auricular, trastornos de recurrencia de fibrilación auricular, luego la ablación por mal control del ritmo y falla en la terapia de ablación, y puede ser que ese paciente progrese más fácilmente hacia una fibrilación auricular ya permanente. Y en relación a los resultados de un paciente hipertenso con fibrilación auricular mal controlada, hay mayor incidencia de ictus, de infarto al miocardio, de falla cardíaca, de mayor sangramiento, de deterioro cognitivo y de muerte en el paciente hipertenso y que a su vez tiene fibrilación auricular. Pero no solamente eso, ¿no? Como la hipertensión arterial es importante en el tratamiento del paciente con hipertensión arterial. El paciente con atria, con fibrilación auricular o con flotter, todos sabemos que un pilar fundamental del tratamiento, que es hoy en día no debe faltar y no puede faltar el paciente con FA. De hecho, cuando uno diagnostica fibrilación auricular, lo primero que tiene que pensar es establecer una terapia de anticoagulación en ese paciente, según las posibilidades del paciente, las posibilidades del centro, pero hay que establecer una terapia con anticoagulación. Y fíjense que los scores, tanto de toma de decisión para el riesgo de tromboembolismo, como el JAK o el JAK-BAS, la hipertensión arterial era un factor importante, pero a su vez, para el sangramiento, la hipertensión arterial también es importante. Y de hecho, uno de los factores más importantes que pueden predecir sangramiento de un paciente con fibrilación auricular que va a ser anticoagulado es que esté inadecuadamente controlada la presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial descontrolada no solamente favorece el desarrollo de fibrilación auricular, no solamente entorpece el tratamiento porque hace más difícil el control del ritmo, sino que también es un riesgo significativo para el sangramiento en un paciente con fibrilación auricular que debe obligatoriamente recibir anticoagulación para prevenir el riesgo de embolismo sistémico y de embolismo del sistema nervioso central. Por lo tanto, este cóctel peligroso tenemos que atacarlo de manera muy significativa, tenemos que garantizar el control de la presión arterial en estos pacientes. ¿Y qué nos dicen las guías al respecto? Pues bien, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en relación a fibrilación auricular dice que como terapia inicial, una de las combinaciones ideales puede ser el beta bloqueante o bloqueante del canal de calcio, porque ya vimos que el bloqueante del canal de calcio, al ser utilizado, va a reducir el hiperflujo simpático, va a reducir la hiperactividad simpática y va a modular entonces ese descontrol del ritmo y va a mejorar la sintomatología del paciente. Por supuesto, también combinaciones tradicionales como IECO breve, siempre con un beta bloqueante o un beta bloqueante no delopidínico, como se llama anteriormente. Y como paso 2, pues la combinación de cualquiera de las drogas vistas anteriormente, pero siempre el beta bloqueante como pilar fundamental del tratamiento de la hipertensión arterial del paciente con fibrilación auricular, por su capacidad de reducir la frecuencia cardíaca y de mejorar la sintomatología del paciente con fibrilación auricular, que en definitiva es uno de los objetivos también fundamentales del tratamiento. Y su combinación con un caso antagonista va a potenciar la capacidad de reducir la frecuencia, la presión arterial en estos pacientes. Y en relación a hipertensión arterial severa, también la guía europea estipula, ya Jesús habló ayer del tratamiento un poco de la hipertensión refractaria, sobre todo de la guía americana, pero la guía europea también estipula la adición de la terapia, la importancia de la utilización correcta de la dosis adecuada de los medicamentos, que realmente para hablar de hipertensión resistente tenemos que garantizar que el paciente reciba las dosis óptimas de al menos las 4 drogas y que efectivamente la adición de bisoprolol a los pacientes que ya vienen recibiendo inorensemia convertidor, bloqueante de medicina, más un diurético, más un bloqueante de canal de calcio como melodipina, la adición de bisoprolol o dasoxacin, en este caso, es una estrategia adecuada para garantizar el control de la presión arterial en el paciente con hipertensión arterial refractaria. Y ya para ir, los mensajes para llevar a la casa, tenemos que los beta bloqueantes
combinados con cualquiera de las otras clases mayores que ya hemos visto, entre ellos los bloqueantes canales de calcio, son drogas que deben utilizarse en situaciones clínicas específicas. Ya hemos revisado cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, creo que es un mundo bien importante y significativo por la cantidad de pacientes con fibrilación auricular que hay y que el control de la presión arterial debe garantizarse para mejorar la tasa de control del tratamiento, del ritmo, del control de la frecuencia cardíaca y de menor riesgo de sangrado y de desarrollo de ictus. Y ese control de la frecuencia cardíaca pues, va a garantizar en todas estas condiciones clínicas un mejor desarrollo y una mejor evolución del paciente. Y ya esta es mi última diapositiva y fíjense claramente cómo los beta-bloqueantes tienen indicaciones en cualquiera de las etapas del tratamiento, cuando hay indicación específica que ya la revisamos. Y muy importante, y quiero recalcar la última línea, que en mujeres jóvenes embarazadas con posibilidades de embarazo, los beta-bloqueantes, posiblemente con bloqueantes canales de calcio, deben ser la combinación de tratamientos. Una paciente hipertensa que venga a recibir un tratamiento con IEC, que usted le manifieste que quiere tener embarazada, usted debe eliminarle el endoenzima convertidora o el bloqueante receptor de angiotensina por el riesgo que esa paciente tiene de trastornos en el feto, y una combinación ideal en esta paciente bloqueante canal de calcio con un beta-bloqueante. Ya recientemente, antes de ayer, salió un artículo que una revisión de más de 11.000, de 140.000 pacientes, demuestra claramente que no hay riesgo de teratogénesis ni de desarrollo fetal del uso de beta-bloqueantes en el embarazo, inclusive de etapas jóvenes, y es una combinación efectiva y segura y que debe sustituir al uso de inhibidores de enzima convertidora del RAS, que sabemos que están contraindicados completamente en el embarazo. Sin más que hablar, dejando simplemente espacio para las preguntas y respuestas, me despido ya como conferencista del Congreso y agradecer una vez más su presencia y espero pues hayan disfrutado de todas las conferencias magistrales que se han dado en este extraordinario evento. Muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovecharlo en este momento antes que se retire aquí de ¿alguna pregunta? Doctor. Sí, Carlos, te agradezco linda la conferencia. Nosotros hemos tenido problemas en los últimos 5 años en Ecuador, cuando fueron retiradas la vitracina, fue retirada alfa-metildopa, y realmente no había medicación para pregnancia leve o moderada. Los pacientes comenzamos a utilizar mucho amlodipina, la nifedipina nunca salió, beta-bloqueantes, y cuando se utilizaban beta-bloqueantes, los ginecólogos enseguida nos llamaban que había que retirar el tema de beta-bloqueantes por un solo estudio que no tuve y fue hecho hace 25 años con drogas beta-bloqueantes viejas, donde había retardo en el crecimiento intrauterino. Luego se vio que esos chicos a los 5 años tenían el mismo tamaño que los chicos que habían nacido sin atendor. Entonces, nosotros habitualmente utilizamos la combinación, utilizamos amlodipina solo, cuando no se controla, utilizamos y frecuencia cardíaca que los pacientes nos permite, utilizamos atenolol. ¿Algún comentario sobre esto de aquí, de tratar intrauterino y negativa de los ginecólogos, sobre todo? Sí, definitivamente el riesgo, la posibilidad de retardo de crecimiento uterino con los beta-bloqueantes existe. Eso es una realidad que no se niega, pero como tú dices, ese retardo del crecimiento uterino no afecta el desarrollo final del producto, no aumenta la tasa de mortalidad perinatal, ni aumenta luego de que el niño nace detención de crecimiento o trastornos de crecimiento del desarrollo. Y en una madre hipertensa que tiene que controlar la hipertensión arterial, que siempre es fundamental, porque la hipertensión arterial, si no es controlada, va a producir mayor daño que el potencial daño del beta-bloqueante, porque la hipertensión arterial produce daño placentario, produce daño trofoblástico, produce disminución de la irrigación del feto, y ahí sí va a producir alteraciones mucho más severas. El control de la presión arterial tiene que ser objetivo indispensable en una madre hipertensa, bien sea
hipertensa que queda embarazada, algunas de ellas puede ser que se controle la precaución con el embarazo, pero hay hipertensa embarazada que siguen estando hipertensas y que haga el tratamiento desde el inicio, o una paciente que hace una preeclampsia, una hipertensión inducida por el embarazo, y que el control es indispensable para garantizar la salud de la madre y del feto.